Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este seminario, a estos seminarios del Centro de Estudios Transdisciplinarios en Epidemiología CETE del año 2020. Hoy es nuestro segundo encuentro. Ya tuvimos uno la semana pasada, cuya grabación, para los que llegaron más tarde, están colocados en el canal de YouTube. Ahí en el chat, si abren el chat, el doctor Fernando Fariñas ya colocó la indicación, así que aquellos que quieran verlo, los anteriores lo pueden hacer, y este lo vamos a colocar una vez que finalicemos la grabación. Hoy vamos a comenzar con la doctora Gabriela Retamar, que nos va a contar acerca de sus trabajos con Streptococcus subepidemicus, X subepidemicus, en úteros de yegua. Así que bueno, Gabriela, cuando quiera puede empezar a compartir pantalla y adelante. Bueno, como me presentó Edgardo, mi nombre es Gabriela Retamar y el trabajo que les voy a presentar es estudio genotípico y de resistencia antibiótica de Streptococcus X o especies zoepidemicus aislados de úteros de yeguas. Este trabajo forma parte de mi tesis de maestría en salud animal. Mi directora es la doctora Alejandra Muñoz, mi codirectora la doctora María Mespled, y este trabajo lo realizo en la cátedra de enfermedades infecciosas de esta facultad. Bueno, para comenzar un poquito con la introducción, voy a hablar de las infecciones uterinas, que son el tercer problema más importante para los equinos después de los cólicos y las enfermedades respiratorias. Estos problemas traen muchos problemas más que nada económicos, ¿sí? Porque hay muchos gastos en cuanto a las alteraciones que hay, en cuanto a infertilidad o abortos o placentitis, endometritis, muchos gastos económicos en cuanto a antibióticos, tratamientos, servicios de yeguas que no llegan a ningún fin a causa de esta infertilidad. Y las bacterias que frecuentemente se aíslan cuando uno hace un cultivo de esos úteros que tienen algún problema reproductivo son Streptococcus X, Species epidemicus, S. epidemicus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae. De estas, las más frecuentemente aisladas son Zoepidemicus y Escherichia coli. Escherichia coli está más vinculada con enfermedades agudas, mientras que Streptococcus zoepidemicus se lo vincula más con esas endometritis crónicas, endometritis subclínicas, donde la yegua constantemente está teniendo episodios de fallas en cuanto a su fertilidad. Esta bacteria forma parte de la microbiota normal, tanto de las vías aéreas respiratorias altas, del equino y también del clítoris y de la vagina. Es un habitante normal de las mucosas, pero en determinadas situaciones puede generar enfermedad. Y está vinculado a una situación de estrés del animal que favorece a que la bacteria se replique, o en el caso de las endometritis, más vinculados a la conformación perineal que tenga esta yegua. Generalmente está relacionado con las vulvas que son más horizontales, por lo que las bacterias ascienden hacia el útero y encuentran ahí todos sus nutrientes y la temperatura, la humedad ideal para poder replicarse. Bueno, como dije, es un habitante normal de los equinos, a diferencia de la otra subespecie, que es Streptococcus X, su especie X, que no es un habitante normal, genera patologías en los equinos, genera la adenitis, y en realidad la diferencia que se ve entre estas dos especies es que Zoepidemicus, los casos que se dan son aislados, o sea, es muy raro que se presenten en forma de brotes, porque depende mucho de la inmunidad del animal para sobrellevar la enfermedad. Pero en el caso de Streptococcus X, sí es patógeno y lo que se observa son más bien presentación en brotes. O sea, una vez que un equino se enferma, todos los que están en contacto también posiblemente estén enfermos. Esto tiene que ver también con otra diferencia entre estas dos bacterias, que Streptococcus epidemicus tiene mucha variabilidad genética, a diferencia de Streptococcus X, y eso también tiene que ver a que puede afectar a otras especies.
¿sí? Bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, animales marinos, pequeños animales, aves. En general, cuando afecta a otras especies, siempre en todos los reportes hay un contacto previo con algún equino y depende mucho de en qué estado se encuentran los animales, está muy vinculado a los animales que están hacinados o que tienen algún factor que pueda llegar a desencadenar la enfermedad. Por eso están los animales de producción o animales que estén hacinados en sí, que haya mucha cantidad, mucha población de animales juntos. Y por otro lado, también puede afectar al humano. La transmisión puede ser por contacto directo, por contacto con equinos o con un animal cualquiera que tenga esta enfermedad. Hay reportes también de humanos contagiados por sus perros. Y el consumo de productos lácteos. Como dije antes, puede afectar a bovinos y caprinos, donde la enfermedad acá generalmente está asociada más a generar mastitis, mientras que en las otras especies es una enfermedad mucho más agresiva, que puede cursar con enfermedad respiratoria, pero puede llevar a septicemias, afecciones neurológicas, y para el humano igual. Bien, yo les hablé inicialmente de una cepa oportunista que por fallas en los mecanismos de defensa uterina pueden generar la enfermedad, pero en los últimos años hubo reportes que hablaban de cepas que habían evolucionado genéticamente y que permitían mayor adaptación y persistían en el ambiente uterino, y eso podía ser a causa de expresión de más factores de virulencia. Streptococcus subclínicos tienen producción de biofilm, cápsula de ácido hialurónico, proteína de SZP, que son factores de virulencia, pero se le suman también las presencias de genes de resistencia antibiótica, que le confiere no solamente resistencia a estos antibióticos, sino también que puedan persistir en el útero y que esos genes pueden ser transferidos a otras bacterias de la misma o de distinta especie. Bueno, por lo tanto, la hipótesis de mi tesis es que existe una asociación entre determinados genotipos productores de patologías uterinas y la resistencia antibiótica. El objetivo general es determinar los genotipos de Streptococcus epidemicus aislados de útero y evaluar la existencia de genes de resistencia a antibióticos. Los objetivos específicos son estos 5, pero los voy a ir detallando uno a uno, así es más fácil. Bueno, para llevar a cabo este estudio, trabajamos con 30 aislamientos de Streptococcus epidemicus de yeguas que habían tenido problemas reproductivos. Estas muestras eran de útero, disopado o lavaje uterino, y provenían de Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Los Cardales y de Cava. Y estas cepas estaban en el cepario de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas del laboratorio. Bien, para empezar con los objetivos, el primero es determinar los genotipos de las cepas aisladas de úteros de Streptococcus epidemicus. Para eso utilizamos la técnica del MLCT. Esta técnica se utiliza para comparar aislamientos a partir de fragmentos internos, genes conservados, genes esenciales que están presentes en todas las bacterias. Entonces, lo que se hace es una técnica de PCR, todas en el mismo ciclado. Acá tienen una imagen de las 7 amplificaciones, la muestra, el control positivo, que es una TCC, y el control negativo, y una vez que se obtienen la amplificación de estos 7 genes internos, se secuencia, lo que obtuvimos de esa secuenciación se va a analizar mediante software, se curan las secuencias y se forma este CONTIG, que en realidad es una secuencia de nucleótidos que va a ser una para cada gen que yo analice, que en este caso son 7. Estas secuencias son las que van a ingresar a la página, vamos a ingresar a la página, para poder determinar los alelos y identificar a la bacteria. Bien.
Hasta el momento, de los 30 que yo tenía para evaluar, pudimos realizar 23, nada más, las otras están en proceso, pero hasta ahora tengo los resultados de 23 aislamientos. Esta es la fotito que yo les mostré antes, de lo que es la secuencia que se carga en la página del MLST. Y dependiendo la secuencia, si esta secuencia fue previamente cargada para ese gen determinado, me va a asignar un número de alelo. Si no, nadie la registró previamente, asignan un valor de alelo nuevo siempre y cuando la secuencia corresponda al gen. Entonces, una vez que tenemos los 7 numeritos, los 7 alelos para cada gen, esto forma un perfil alélico. Y este perfil alélico me va a dar un valor de sequence type o ST, que es este que ven acá abajo, que es la identidad de la bacteria, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Con este valor de ST vamos a poder compararlos con otros aislamientos, a ver si es la misma o es distinta cepa. Bien, yo dije que analizamos 23 hasta el momento, 14 de esos 23 ya presentaban un ST previamente descripto en la base de datos, y acá no hay 14, sino que hay 11, porque hay 3, el 70, el 300 y el 147 fueron encontrados en 2 aislamientos diferentes cada uno. Acá les traigo más o menos la imagen de lo que se obtiene cuando uno carga los datos, te pone el país donde fue aislado, el año, el animal, si estaba enfermo o no, si tenía alguna sintomatología, la muestra, y bueno, todo lo que es el perfil alélico. Les pongo estas fotitos porque en realidad son de los 3 ST que se aislaron en más de un equino. Como vemos, el 147 no solamente apareció en infecciones uterinas, en reportes anteriores, sino también en animales que no tenían ninguna patología, o en animales que tenían problemas respiratorios. Al igual que en el caso del ST70, que todos los que fueron identificados eran por un hisopado nasal, y como sabemos son habitantes normales, así que en el caso de estas 3 no tendrían ningún rasgo específico de que fueran solamente aisladas en útero. Estas habían sido muestras de San Antonio de Areco, las 2 de San Antonio de Areco, los 2 que dieron 147 de Exaltación de la Cruz, y las 2 que dieron ST300 fueron de los Cardales. Estas son las demás. En el caso del ST101 también hay reportes de animales que no tenían ninguna sintomatología. En todas las demás, hay algunas que no tienen datos, pero cuando uno va al IDE puede obtener más datos. Todas estas los animales tenían alguna patología. En el caso, hay neumonía en estos casos, abscesos en linfonódulos, habían mastitis, o sea, tampoco era puramente, exclusivamente de aislamientos uterinos, o sea, había de otros lugares anatómicos, y aparte, como ven acá, también se habían encontrado en perros y en vacas con mastitis. Así que estas tampoco serían específicas del útero. Dejé esta para el final, que es el ST178. Esta es una yegua de Cava que tenía antecedentes recurrentes de endometritis, era una yegua que tenía mala conformación perineal también, y ese aislamiento también fue aislado en humanos, que tenían todos, tanto los 2 humanos como el perro, tenían problemas respiratorios, y estos fueron nuestros aislamientos que la identificamos tanto en útero, en clítoris y en vagina, que presentamos en el Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas. Y bueno, de los 9 restantes que me quedaban, no tenían ST reportados previamente, así que se les asignó un número de ST correspondiente a esa cepa, y lo mismo que pasaba antes,
en vez de 9 hay 8, porque la 416 también resultó ser, pudimos identificarlos en 2 animales de cada. Bien, hasta acá habíamos comparado solamente por los valores de ST y ver si eran iguales o diferentes. En total, como dije antes, tiene mucha variabilidad genética. Hay cargados en la página del MLST 421 ST hasta el momento, hasta ahora, hasta este mes. Y quisimos, al ver tanta variabilidad, quisimos analizar también el perfil alérico, en cuánto variaban todos los alelos. Entonces, para eso usamos el software, que es Global Optimal Reverse, que lo que hace es diseñar árboles filogenéticos y de esa manera agrupa para poder evidenciar un patrón de descendencia evolutiva posible. En nuestro caso había muchísima variabilidad. Lo único que pudimos encontrar en cuanto a similitud fue el alelo 155, perdón, el ST155 con el ST70, que compartían 5 de los genes analizados, y marca cierta relación posible entre el ST155 y el ST70. Pero también habían sido los 2 que les había mostrado antes, del ST70 en San Antonio de Areco, y el ST155 que era de Exaltación de la Cruz. Y en cuanto a los alelos nuevos, los ST nuevos, perdón, el ST412 y 413, que comparten alelos en 4 de los genes, hubo una posible asociación, no sé si se ve la liñita, es muy clarita, muy clarita, del 413 al 412. Pero esas fueron las únicas relaciones que pudimos encontrar hasta el momento. Faltan evaluar más cepas, pero hasta el momento las únicas relaciones que pudimos observar entre las cepas. Dentro de los demás objetivos específicos era determinar la sensibilidad antibiótica de las cepas en estudio y determinar el fenotipo de resistencia a macrólidos. Para eso usamos, por un lado, la técnica de difusión en disco, usamos penicilina, ceftazidima, derimetropin sulfametoxazol, enrofloxacina y tetraciclina. Dejo aparte clindamicina y eritromicina porque le realizamos también el B-test para ver la detección de fenotipos de resistencia a macrólidos. En este caso lo que se observa es la presencia de resistencia a eritromicina y en base al halo que se forma en el disco de clindamicina, podemos ver algún tipo de resistencia, ¿sí? Presencia de genes de resistencia tanto para eritromicina y clindamicina. Bueno, y para confirmar la técnica por difusión con disco, lo que hicimos fue determinar la concentración inhibitoria mínima. En este caso usamos en la técnica del medio sólido. Esto lo realicé en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que me facilitaron el multinoculador, para hacer más sencilla también la lectura, por ser una bacteria que necesita sí o sí enriquecimiento con sangre. A veces las lecturas en el medio líquido son más engorrosas. Quedó pendiente trimetoprim sulfametoxazol porque no se puede hacer de esta manera, no la pudimos realizar, así que queda pendiente hacerla en medio líquido. Bien, en cuanto a los resultados, van a ver que acá tenemos a la izquierda con negro los antibióticos que fueron testeados por la difusión con disco, y a la derecha la SIM en rojo. Sensible, sensibilidad intermedia y resistente. En el caso de la penicilina y la eritromicina, fueron sensibles todos los aislamientos. En el caso de trimetoprim sulfametoxazol también, pero queda pendiente confirmar la SIM. En el caso de la ceftazidima, tetraciclina, clindamicina y enrofloxacina, sí se notó mucha diferencia entre ceftazidima, por ejemplo, hubo mucha diferencia con respecto a la resistencia, o sea, aumentó mucho la resistencia.
En el caso de tetraciclina fue al revés, disminuyó. Y para la enrofloxacina, el 100% de los aislamientos fueron resistentes mediante la SIM. Hasta el momento, 17 de los aislamientos presentaron resistencia tanto a ceftazidima como a enrofloxacina. 10 de ellos presentaron resistencia también a clindamicina, solo uno fue resistente a ceftazidima, enrofloxacina y tetraciclina. 2 aislamientos mostraron resistencia tanto a enrofloxacina como a clindamicina, y los restantes fueron solo resistentes a enrofloxacina. Cuando analizamos el perfil genético con la presencia de resistencia, hasta el momento, entre los aislamientos que presentaban el mismo ST, las únicas coincidencias que hubo entre esos, en este caso el 300, que tenía 2, cada uno de estos tenía 2 aislamientos con el mismo ST. Ambos fueron resistentes a enrofloxacina, ceftazidima y clindamicina. En el resto de los 4 antibióticos testeados había diferencias. El ST-147, ambos también fueron resistentes a enrofloxacina, y para los que tenían el ST-70, fueron resistentes también a enrofloxacina, ceftazidima y clindamicina, y en los otros fueron diferentes. Bueno, y entre los aislamientos que compartían alelos, el 412 y el 413, fueron resistentes ambos a enrofloxacina y ceftazidima. En cuanto a la detección del fenotipo de resistencia a macrólidos, no se observó fenotipo, todos resultaron sensibles. Algunas, a clindamicina, algunas cepas fueron resistentes a clindamicina solamente, pero a eritromicina ninguna. Bueno, actividades pendientes a realizar: caracterizar molecularmente los genes de resistencia, queda pendiente, y analizar la relación entre las variables en estudio. Bien, discusión y conclusiones preliminares. En relación al análisis genotípico, de los 24 aislamientos, 14 corresponden con 11 ST previamente descriptos, 3 ST diferentes se encontraron en 2 aislamientos cada uno, solo 2 presentaron alguna similitud entre los alelos, que es el ST70 y el 155. A los 9 restantes se les asignó su correspondiente ST, solo 2 fueron idénticos, que es el 416, y solo 2 presentaron alguna similitud entre los alelos, que es el 412 y el 413. Al comparar estos ST con la base de datos, habían sido aislados tanto en útero como en otros lugares anatómicos, como clítoris o aparato respiratorio, o en el caso de la vaca que se había aislado en una mastitis. Bueno, y hay genotipos también que presentan adaptación a diferentes huéspedes, no solamente se aislaron en equinos, sino también en caninos, bovinos y en humanos. Entonces, hasta el momento, con los análisis genéticos que realizamos, se demuestra la alta variabilidad que tiene esta bacteria en contraposición a lo que postulaban, que Rasmussen sugiere que las cepas productoras son específicas del útero y que son diferentes a las que se encuentran habitualmente. En este caso nosotros no notamos esa especificidad. Bueno, estos resultados se van a terminar de analizar cuando sea posible acceder a las secuencias restantes, están en proceso. En relación a la sensibilidad antibiótica, todos fueron resistentes a penicilina, sigue siendo el antibiótico de elección para tratar esta enfermedad. Todos los aislamientos resultaron sensibles a eritromicina y no se observaron fenotipos de resistencia. Fueron sensibles también a trimetoprim sulfametoxazol, pero queda pendiente realizar la SIM porque hay reportes de resistencia a este antibiótico, así que está pendiente realizar eso y confirmar los datos que yo obtuve. Y en el caso de ceftazidima, clindamicina, enrofloxacina y tetraciclina, se observaron diferencias entre los dos métodos realizados. Esto puede verse a que las tablas que se utilizaron o que están disponibles, en el caso de la difusión con disco, la mayoría fueron del SLSI, yo usé las tablas del SLSI, y están en relación al humano y a Streptococcus beta hemolíticos. En cambio, para SIM, para el caso de la SIM, sí tuve más acceso al CLSI de veterinaria, que
relaciona la bacteria con el lugar anatómico muchas veces y a su vez con la especie animal. Bueno, el desarrollo de las endometritis crónicas o subclínicas causadas por este agente puede ser debido a tratamientos empíricos sin identificar previamente al agente causante. Los que se usan habitualmente son penicilinas, cefalosporinas de tercera generación, enrofloxacina y trimethoprim sulfametoxazol, que fueron analizados en este trabajo. Obtuvimos que el 100% de los aislamientos fueron resistentes a enrofloxacina, el 57% fueron resistentes a cefalosporinas de tercera generación, el 40% fue resistente a clindamicina y había otro 40% que tenía sensibilidad intermedia. Si bien clindamicina no es un antibiótico que se use de rutina en los equinos, sí es utilizado como tratamiento en otras especies y también en el humano. Y bueno, considerando el potencial zoonótico que tiene esta bacteria, es interesante poder también estudiar este tipo de antibióticos. Se encuentra pendiente el análisis de los genes de resistencia. Y bueno, se enfatiza el uso racional siempre de los antimicrobianos, evitar el uso innecesario. Es necesario hacer una correcta selección del antimicrobiano para así evitar la aparición de cepas resistentes. Bueno, el equino está estrechamente relacionado con el humano, así que la presencia de resistencias a antibióticos en bacterias aisladas de equino y que puedan ser transferidas al humano representan también un riesgo para la salud pública. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Tratando de dejar de compartir. Bien, tranquila, tranquila. Excelente la presentación y el tiempo totalmente correcto y adecuado, lo cual se agradece. Y realmente los datos son interesantísimos y preocupantes a la vez, ¿no? Justamente esta semana, que es la Semana Internacional del Estudio de la Resistencia Antimicrobiana a nivel mundial, estos datos que usted aporta de su trabajo son más que importantes, fundamentalmente teniendo en cuenta el rol que cumplimos los profesionales y las profesionales de la ciencia veterinaria en el agravamiento de la situación de la RAM, ¿no? De la resistencia antimicrobiana. Pero bueno, yo voy a dejar abierto para que hayan preguntas, aclaraciones a la doctora Retamar. Sí, Luis, primero vos y después Adriana Betancor. Había levantado primero la mano Adriana igual, ¿eh? No, a mí me entró primero tu pedido, así que... Bueno, bueno. Dale. Gabriela, te felicito, muy bueno el trabajo, ¿eh? Me gustó mucho. Te hago una pregunta. Hay dos cosas que me llamaron la atención, ¿no? La resistencia a clindamicina y que no haya resistencia a eritromicina. Digo, porque sí, si vemos el MLSB es el operativo más común, ¿a qué puede deberse? Y otra cosa que me llamó la atención es que el 100% de sensibilidad a penicilina, ¿no? Eso sí me llamó aún más la atención, porque más que hay cepas resistentes a ceftazidima y siguen siendo sensibles a penicilina. Sí, todo es raro. En realidad, la resistencia a ceftazidima tiene que ver con los lugares de unión, las PVP, y también están involucradas las penicilinas. Entonces, a la hora de, como no, me queda pendiente el análisis de genes de resistencia y búsqueda de resistencias, es ver, bueno, en qué tipo de PVP son las que podrían estar involucradas en este caso, que no están involucradas las penicilinas. Estoy en eso, buscando mucha bibliografía en ese sentido. Y con respecto a la clindamicina, no es el único mecanismo de resistencia, el tema de los genes que tienen que ver con ERM, que son con las eritromicinas también, sino que hay otros genes que son INU,
que estarían involucrados también en posibles resistencias. Que eso está pendiente también de analizar, que eso también lo voy a revisar con ayuda de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que podría ser otra causa de por qué dio sensibles a nitromicinas y no a clindamicinas. No, sí, también mi pregunta ¿es posible que haya INUS y no ERN en la resistencia? Digo, porque Sí. para mí era mucho más común que haya ERN y algunos después INU que al revés, ¿no? Tal cual, sí, pero sí puede haber. Listo. Podría Perfecto. ser el caso. Por eso Sí. buscamos ayuda en la Facultad de Farmacia y Bioquímica para esto. También que es ellos trabajan mucho con resistencia a estreptococos. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Gracias. Doctora Betancor. Bueno, Gaby, también felicitarte porque es muy lindo trabajo y tenés unos hallazgos muy interesantes como para seguir discutiendo, quizás cuando tengan más secuencias o puedan tener más información genética también te aclare un poco el panorama de estos aislamientos. Creo que ibas en ese camino. Sí. Me llamó la atención también lo de la sensibilidad a penicilina. Y bueno, y también ofrecerte, nosotros contamos con multiinoculador en microbiología, que lo tenés cerquita de infecciosa. Sabíamos. Así que bueno, esta es una buena oportunidad para comunicarlo y para ofrecerlo también. Así Qué bueno, porque sinceramente es mucho más sencillo y la lectura para nosotros nos benefició muchísimo, el tema de que sean sólidos en el líquido. bueno, ya está, el ofrecimiento está hecho si tuvieras que completar alguno de esos ensayos. Muchas gracias, Adriana. Felicitaciones. Bueno, como director, coordinador del CETE, me encanta esta situación, que los grupos de investigación que forman el centro sumen esfuerzos, sumen equipamiento, sumen insumos, porque es lo que nos va a permitir la maximización de todo esto, sobre todo en una época de crisis como la que estamos viviendo y como seguramente la que vamos a vivir el año que viene. Así que sería mucho más productivo que las cabezas, los jefes, las jefas de los grupos de investigación puedan hacer una especie de inventario de técnicas y equipamientos e insumos que tienen y que sean compartidos dentro de los grupos del centro. Así que me parece brillante. Y aprovecho, bueno, antes de monopolizar nuevamente la palabra, como es mi costumbre, pido disculpas. Después sigo, pero ¿alguna otra duda, consulta, aclaración a la doctora Retamar? Bueno, entonces, yo lo que voy a anunciarles, ahora lo hago extraoficial porque todavía no tengo la respuesta, todavía no le alcancé a escribir al doctor Ambros de la Escuela de Graduados, pero sí le mandé un mensajito muy corto a la doctora Laura Fishman de Ciencia y Técnica. Hemos cerrado en la mañana de hoy un nuevo seminario, por lo menos tentativamente, del CETE, que lo vamos a hacer el jueves 3 de diciembre, o sea, el jueves que viene, a las 9 de la mañana, sobre este tema de la resistencia antimicrobiana, porque tuvimos la satisfacción que la semana pasada se comunicó con el CETE el doctor Federico Luna del SENASA. El colega Federico Luna es el colega que está a cargo del programa de RAM en el SENASA, y se conectó con el CETE a través de una encuesta que se había enviado desde un grupo de investigación nuestro, que estaba recabando información a través de una encuesta que se circuló en veterinarios y veterinarias de clínica de pequeños a través del Consejo Profesional. Al doctor Luna le pareció interesante esa encuesta, que hablaba sobre los conocimientos, las actitudes y las percepciones que tenemos los profesionales de las ciencias veterinarias en función de la resistencia antimicrobiana. Y como SENASA tiene que responder ante OIE respecto a esto, y SENASA no tiene mucho acceso o no es su fuerte el tema de la clínica de pequeños, se interesó mucho en esto, establecimos el contacto y como contraparte, Federico nos ofreció que, insisto, la semana que viene, el jueves 3 de septiembre a las 9 horas, la doctora Elsa Mauvecin, que es la responsable del laboratorio de RAM de SENASA,
estaría exponiendo sobre aspectos microbiológicos y resultados del programa nacional. Así que desde ya quedan todos los grupos que participan de una forma u otra en la resistencia antimicrobiana invitados. Igual ya les digo, ahora oficialmente, una vez que el doctor Ambros y la doctora Frischman nos autoricen, va a salir la invitación, pero desde ya va a estar agendando jueves 3, 9 horas, con la gente de SENASA. La facultad se suma al tema de la RAM. Así que bueno, si no hay más preguntas o aclaraciones, y nuevamente felicitando a la doctora Retamar y a sus directoras y codirectoras por el trabajo hecho. Gracias. Y a la doctora Martínez Vigote, ¿verdad? Edgardo, supongo que la autorización ya está, no hace falta mucho más, ¿no? No hablé con Laura todavía, pero creo que no va a haber oposición. Perfecto, te lo agradezco. Ya te digo, esto fue muy, muy rápido, así medio, porque justamente el doctor Luna estaba en reuniones por el tema de la semana de la resistencia antimicrobiana. Entonces, entre una reunión y otra, mandó un par de mensajitos, cerramos tema, disertante, día y hora, y yo le dije que esto iba a tener difusión a través del CETE y de la facultad, de Escuela de Graduados y Ciencia y Técnica, y yo me iba a ocupar después del seminario de confirmar. Pero bueno, te agradezco desde ya el anticipo de la aceptación. Y ya te va a llegar entonces oficialmente. Muchas gracias, Luis. Bueno, entonces pasemos al doctor Mariano Hércules, del área de parasitología, y su trabajo sobre la irradiación gamma de las larvas de triquinela en carne de jabalí. ¿Así, doctor Hércules? Gracias. Bueno, como bien decía recién, lo que voy a presentar hoy es el efecto de la radiación gamma sobre las larvas infectivas de triquinela presentes en carne de jabalí. Esto fue un trabajo realizado con mucho esfuerzo, que es parte de lo que sería mi tesis doctoral también. Bueno, para empezar a hablar un poquito, primero vamos a hablar qué es la triquinosis y quién la produce, ¿no? Es una enfermedad producida por lo que sería el parásito llamado triquinela. Esta es una parasitosis de importancia tanto en lo que sería la salud pública como económica, debido a que genera daños, perjuicios en la salud humana debido al daño en las células musculares que genera. Y a su vez, debido al impacto económico que genera al nivel de las reses que deben ser descartadas cuando están infectadas por este parásito. El humano suele adquirir esta enfermedad debido al consumo de animales, ya sean domésticos, como puede ser el porcino, o animales provenientes de la caza, como podrían llegar a ser jabalí, los pumas o otros animales silvestres. Justamente uno de los puntos importantes y claves para evitar esta enfermedad en las personas es la certificación del producto, es realizar la técnica de digestión artificial para confirmar que esa carne no posee este parásito. Bueno, hablando un poco del ciclo biológico de este parásito, el ciclo comienza con la ingestión ya de la forma infectante que se encuentra dentro de la musculatura. Una vez ingerido, esa larva infectante va a ir a liberarse dentro del estómago, luego pasa al intestino para desarrollarse hasta estadios adultos. Esto es lo que llamamos la fase de estadio intestinal. Ahí se produce la misma reproducción de los parásitos adultos. Una vez que el resultado de esta reproducción va a generar larvas, esas larvas van a ingresar a través, obviamente perforando el intestino, a través de los vasos sanguíneos, al sistema circulatorio para distribuirse en distintas fibras musculares. Esas fibras musculares van a ser modificadas, generándose lo que se llama la célula nodriza, que va a contener a la larva hasta desarrollarse hacia su forma infectante. Este ciclo biológico está dividido en lo que sería el ciclo doméstico, en el cual están más implicados los animales como el cerdo, el canino, el felino, lo que sería también los caballos, y tiene un ciclo selvático en el cual se desarrolla directamente por animales de vida silvestre. Y obviamente el hombre interfiere justamente en estos dos ciclos a través del consumo de carne infectada proveniente de estos dos ciclos que se producen. Bueno, antes que nada, vamos a hablar un poquito que el género Trichinella tiene un amplio abanico de especies
hablamos actualmente de unas 10 especies y 4 genotipos. Es importante este tipo de cuestiones debido a que las especies de este parásito poseen determinadas resistencias a agentes físicos, agentes químicos, que distinguen unas de otras y al mismo tiempo su distribución epidemiológica es diferente según la localización en el mundo que nos encontremos. Hasta hace algunos años en Argentina simplemente se hablaba de lo que era Trichinella spiralis. Con el desarrollo de la tecnología de biología molecular se pudo lograr la identificación correcta de las larvas encontradas, ya sea a raíz de brotes o, si no, de identificación de animales positivos. A través de eso se han encontrado especies capsuladas. Dentro de las especies capsuladas hablamos Trichinella spiralis, Trichinella britovi y Trichinella patagoniensis. Y en el caso de una especie no capsulada, es decir, que no posee justamente el desarrollo de una cápsula de colágeno visible al microscopio óptico, se ha encontrado Trichinella pseudospiralis. Bueno, hablando de los métodos posibles de inactivación de este parásito cuando obtenemos un producto que es positivo a este mismo, existen aceptados 3 métodos. El método de la cocción, que a través de, obviamente, los controles de tiempo y temperatura se debe llegar por lo menos a unos 62.2 grados. Llegando a esa temperatura, el parásito se produce la muerte de forma instantánea. Después tenemos la congelación, que está aceptado simplemente para lo que sería el cerdo doméstico, debido a que hay especies resistentes a la congelación que pueden estar en animales silvestres. Entonces, por eso, el método más aceptado en congelación es para los cerdos domésticos. Un tercer método existente es la irradiación, que está probado para la inactivación de larvas de Trichinella a una dosis de unos 0,3 kilogray. El problema es que todos los estudios existentes hasta el momento han sido sobre especies de tipo capsuladas. También es importante remarcar que en nuestro país ha salido esta resolución conjunta entre el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Salud Pública, que lo que produce es la modificación del Código Alimentario argentino para permitir la irradiación de las carnes. Un poco con todo lo que veníamos hablando, hicimos el desarrollo de este trabajo, que fue comprobar si la radiación gamma tenía un efecto sobre las larvas de Trichinella pseudospiralis y spiralis en lo que sería en carne infectada de cerdo de jabalí. El objetivo de este trabajo justamente fue determinar la efectividad de la radiación para inactivar las larvas musculares de Trichinella spiralis y Trichinella pseudospiralis en este tipo de carnes. Para ello se produjo la inoculación de jabalís con Trichinella spiralis y Trichinella pseudospiralis. Se seleccionaron músculos que iban a ser posteriormente irradiados. Se seleccionaron grupos musculares como lo que serían el costillar, el hombro y parte superior del miembro anterior. Esos grupos musculares seleccionados se tomaron por duplicado, se tomaron 250 gramos de cada grupo muscular, justamente para conformar lo que sería el grupo control y el grupo tratado. El grupo control contenía 3 muestras justamente provenientes de Trichinella spiralis y otras 3 muestras de Trichinella pseudospiralis. Por cada especie teníamos justamente un grupo control. En cuanto al grupo tratado, teníamos también las mismas cantidades de muestras para hacer la evaluación justamente posterior al tratamiento. Con las muestras tomadas se realizó el empaquetado al vacío, o sea, la preparación de estas muestras para que pudieran ser irradiadas. Luego se realizó el tratamiento de irradiación de los grupos musculares a tratar y ambos grupos musculares se mantuvieron en temperatura de preservación de 4 grados centígrados durante todo el periodo de la evaluación del mismo. La dosis irradiada fue una dosis máxima de 0,41 kilograys con una dosis mínima de 0,31 kilograys a través de una fuente
de cobalto 60. Una vez realizado el tratamiento, se procedió a realizar la evaluación de lo que era la fase muscular, o sea, determinar si los parásitos habían logrado llegar a realizar el enquistamiento en las fibras musculares, y la evaluación de la fase intestinal a través de la búsqueda y recolección de adultos. En el caso de la fase muscular, se evalúa a través de lo que se llama la capacidad reproductiva de los parásitos. Para ello se tomaron 20 gramos de cada centro de muestra a distintos tiempos. Estos tiempos de muestreo fueron preestablecidos a las 24 horas posirradiación, a los 7 días posirradiación, a los 14 y a los 21. Con ello quisimos evaluar también si había una reversión del efecto de la irradiación sobre estas larvas. Para la evaluación de la fase muscular, entonces, se realizó la inoculación por cada muestra de 3 ratones CF1 con 300 larvas por vía oral, y a los 42 días post-inoculación se produjo la eutanasia de los mismos con el eviscerado para obtener la carcasa y realizar lo que sería la técnica de digestión artificial. Con ello, la técnica de digestión artificial lo que busca hacer es imitar las condiciones del estómago para producir la liberación de esas larvas y así posteriormente obtenerlas y realizar el conteo justamente de las mismas. En cuanto a la evaluación de la fase intestinal, se produjo también la inoculación de 3 ratones con 600 larvas por vía oral. A los 72 horas se produce la eutanasia de los mismos y con el intestino justamente fue recuperado, cortados en segmentos, y los mismos fueron incubados en aproximadamente unas 4 horas a 37 grados para permitir justamente la recolección de esos parásitos adultos posteriormente en el líquido donde estaban. En cuanto a los resultados obtenidos, pudimos ver que la irradiación de las larvas a las 24 horas no se encontraron modificaciones de su cutícula ni tampoco características que hayan sufrido algún tipo de daño. También al mismo tiempo aún mantenían la movilidad completa de las larvas como si no hubieran recibido dicho tratamiento. En cuanto a los resultados de la evaluación de la fase muscular, tuvimos que todas las muestras tratadas no se obtuvieron larvas musculares. En el caso de los grupos controles, obtuvimos justamente los valores esperados. Algo que no les había comentado es que previo a la irradiación hicimos justamente el control de que esa carne obviamente tenía esas larvas y también evaluar el RCI previo al tratamiento. Lo mismo pasó con el caso de Trichinella spiralis, en el cual obtuvimos los mismos resultados. La irradiación había sido efectiva para la inactivación justamente de las larvas musculares que se utilizaron para la inoculación de los animales. En cuanto a los resultados de la fase intestinal, es que en todos los grupos control se obtuvieron lo que serían parásitos recuperados del intestino, y en el caso de las muestras irradiadas no se obtuvieron parásitos adultos. Bueno, en cuanto a las conclusiones, el estudio preliminar mostró que la irradiación utilizada fue eficaz también para lo que serían larvas de tipo no capsuladas, como sería pseudospiralis, en lo que fue carne de jabalí. Con ello, el uso de la radiación a la dosis aplicada de este estudio permitió inhibir esas larvas musculares y podría pensarse que se podría extender a otras especies no capsuladas. Igualmente, se va a requerir más estudios para poder asegurar este tipo de hipótesis. Bueno. Creo que me aceleré un poco. Espero que se haya entendido. Muchas gracias y felicitaciones, doctor Ercole. Sí, se entendió perfectamente. Es un trabajo excelente y yo calculo que ahora vamos a abrir
las preguntas y aclaraciones, pero con una aplicación importantísima a nivel comercial y sobre todo sobre una zoonosis como la triquiñelosis que preocupa y afecta endémicamente a nuestro país desde hace años, con una casuística importantísima, sobre todo en la zona centro del país, pero por los animales de producción comunes, tipo cerdo y demás, pero que se extiende hacia otras zonas del país por el consumo de animales de caza, ¿no? O silvestres. Una costumbre que a nivel mundial se está incrementando y que, bueno, su trabajo va a ser un aporte evidentemente importantísimo. Así que felicitaciones y dejo abierto a preguntas, aclaraciones, etc. Edgardo, quisiera hacer una aclaración. Bueno, Mariano, muy buen trabajo. La verdad que es súper interesante este tema, que es una de las patas, digamos, de su tesis de doctoral. Es importante señalar que la irradiación es una técnica muy importante porque retarda el deterioro de los alimentos y nos permite, a diferencia de otras técnicas que se utilizan, digamos, para preservar o para evitar o garantizar de alguna forma la inocuidad, de esta manera se pueden irradiar alimentos congelados, alimentos refrigerados, envasados o con pallets. Y es importante también aclarar algunas cosas, algunos prejuicios que quedan con respecto al consumidor, y es que a las dosis que se utilizan no se tornan radiactivos los alimentos y también no modifican las características organolépticas. Eso es algo que es importante destacar. Y por último, así una última aclaración, que desde el 2017, ahí en el Código Alimentario Argentino, se amplió a 8 las categorías de alimentos irradiados para consumo humano, y bueno, y esto del trabajo muy bueno que hizo Mariano, justamente viene de alguna forma a brindar más información con respecto a lo que sería el uso de la irradiación para garantizar inocuidad en lo que sería carne de jabalí y con esta nueva especie, digamos que hasta el momento no hay estudios sobre el efecto de la radiación. Gracias, Fernando. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda, alguna aclaración para Mariano? Perdón, Edgardo, Sí, una consulta con respecto a lo que estaban hablando Fernando y Mariano, que tiene que ver con los costos de aplicación a nivel, digamos, a un nivel mayor. A ver, a nivel laboratorio veo que es eficiente el método, pero pensando en una aplicación en alimentos, no sé si alguien lo evaluó o si ustedes lo pensaron. Los expertos de la CONAE estiman entre 10 a 20 centavos de dólar por kilo de producto irradiado. O sea, aparte podés irradiar gran cantidad de volumen, eso es lo que favorece también, ¿no? Pero como decía Fernando, el costo es ínfimo, aparte como decíamos recién, pensar que actualmente toda carne positiva tiene que ser eliminada. Doctora López, ¿puede bajar el micrófono porque hay ruidos encima? Sí, el ruido ambiental, no lo puedo evitar. Pero Ciérreme el micrófono un cachito mientras responde Mariano y después continúa con su pregunta. Gracias. No, que justamente, bueno, este trabajo está pensado desde el aspecto de tratar de evitar las pérdidas económicas y el impacto grave que tiene esta enfermedad con respecto a la producción animal y obviamente en la salud humana, ¿no? Están evaluados esos costos, lo que permite la radiación es la irradiación de grandes volúmenes a muy, muy bajo costo, como decía Fernando, hablamos de unos 10, 20 centavos por tonelada, me parece que era, de dólar, ¿no? Entonces, la capacidad entre lo que actualmente está sucediendo, que los productores justamente tienen la pérdida económica total, poner quizá esto en juego como a proyección a futuro, me parece como que también sería importante. Obviamente este trabajo plantea ver si dentro de las especies que estaban en circulación en Argentina tienen efectividad justamente la dosis aprobada
que está aceptada para las larvas de trichinela capsuladas, ¿está bien? No sé si alguien más tiene una duda. Clara. Gracias, no, gracias. Había levantado la mano, creo que la doctora Betancor. Sí, porque me había interesado mucho la posibilidad de esta factibilidad de irradiar la carne porcina o bueno, cualquier carne en realidad. Una duda que tenía, ya la contestó Fernando, y era respecto a la palatabilidad, porque cuando se pensó en irradiar carne bovina fue la gran discusión y el gran comentario era que modificaba la palatabilidad. Como ustedes ya tienen claro la dosis y ya saben que no afecta la palatabilidad, bueno, lo siguiente sería la factibilidad. Y esto también dependerá de la región, no sé qué es lo que piensan al respecto, seguramente ya lo han charlado entre ustedes. Se hablaba de una diferencia quizá de radiosensibilidad entre las especies, por eso, como hoy comentaba, el tema, por ejemplo, de la congelación, hay diferencias entre las especies de trichinela en cuanto a realizar ese tratamiento, ¿no? Justamente por eso, la radiación no está probada en todas las especies, o sea, no hay trabajos en cada especie que existe de trichinela, entonces es importante uno tener conocimientos epidemiológicos a nivel nacional de cuáles son las especies de circulación y a su vez tener la comprobación científica de que esa radiación para justamente esa especie de parásitos sí sea justamente factible para la inhibición. Creo que eso era un poquito. El tema de la palatabilidad justamente es eso, lo que buscamos, la menor dosis de radiación también aplicada justamente para evitar modificaciones en el producto, ¿no? Creo que con eso contesto, ¿no? En realidad, lo que yo tenía en mente era la factibilidad de que esto pueda ser utilizado por la industria, o sea, la escalada, ¿no es cierto? Porque una cosa es a nivel laboratorio, como venían charlando, y otra cosa es pensar en que la industria pueda implementarlo habiendo playas de faena o faena casera. Bueno, ya se complica un poco, pero ¿cómo ustedes pensaban que podía ser el escalado? Bueno, el primer paso, por eso le señalaba, con respecto a la inclusión de estas categorías dentro del Código Alimentario Argentino en el 2017. Con anterioridad, por eso hice hincapié en esto, porque con anterioridad a eso no existían estas categorías, sino que se aprobaban determinados productos. Recién a fines de 2017 se incluyó, o sea que recién estamos como comenzando este camino de ir familiarizándonos y fomentando un poco el uso de esta tecnología. Muchas gracias. Sí, yo imaginé también que Adrián iba a agregar el tema por la contaminación con otros agentes infecciosos más allá de trichinela. En el caso específico de Adriana, supongo que le preocupa Escherichia coli y todo lo que tiene que ver con el síndrome urémico hemolítico, que es una de las preocupaciones de los familiares, de los que están en LUSU, en las distintas ligas de lucha contra el síndrome urémico, de los grupos de investigación y demás. En algún momento se había planteado el tema de irradiar las carnes bovinas para eliminar la contaminación de superficie que después se puede trasladar al consumidor. Y si en este caso hay que ver si se evalúa el mismo tipo de radiación, la misma cantidad, y que habría que adaptar esto a la especie bovina con respecto a una canal de un porcino. Pero evidentemente son mecanismos que tenemos que buscar y llevar adelante, y la investigación de ustedes me parece brillante, y siento realmente, tanto en el caso de los trabajos de Gabriela anterior, como el de ustedes, como el de Mariano, la verdad me llenan de orgullo, de satisfacción que la Facultad de Ciencia Veterinaria de la UBA tome estos temas y los desarrolle con este nivel de profundidad, con la posibilidad de ser implementados en un futuro no muy lejano a una práctica de salud pública y que beneficie la salud de todas y todos. Realmente es impactante esto. Y una pregunta con respecto a esto: si uno basa o si esto avanza y realmente la irradiación de la carne porcina, sea silvestre o de producción, elimina, entre comillas, elimina el riesgo de la triquinelosis,
no habría que dejar, o sea, habría que seguir manteniendo el hincapié en las actividades preventivas previas a la faena. O sea, si no, queda la cosa normal y cómoda de, bueno, total, después al chancho lo irradian y ya está. Entonces ya no cuido más los ciclos de transmisión en zoóticos entre animales silvestres, roedores y demás, y ya me despreocupo. O sea, una cosa no quita la otra y eso habría que remarcarlo, ¿no? Yo no veo manos levantadas, no veo micrófonos que se prenden, así que bueno, realmente lo mismo que dije en otro seminario, felicitaciones a los disertantes, a sus equipos, han cumplido con la hora, empezamos 1:05, son 14:06, así que brillante también lo que hemos pactado y vemos que lo vamos cumpliendo, realmente muy bien todos los equipos de los 5 grupos que conformamos el CETE, realmente aplausos para todos y todas. Así que bueno, les agradezco la información, yo ahora voy a dejar de grabar, voy a enviarle la grabación a la gente de audio para que la coloquen o en el canal de YouTube o en la página, como habíamos dicho, y les reitero entonces la invitación, ya con el aval del doctor Luis Ambro, el director de la Escuela de Graduados, que para el jueves que viene, 3 de diciembre, a las 9 horas, tendríamos la disertación de la gente de SENASA respecto al Programa Nacional de RAM, así que las y los invito a todo el mundo a participar y a aportar comentarios y aclarar este tema. De mi parte, nada más, muchas gracias a todos los equipos integrantes del CETE, felicitaciones a los disertantes y sus equipos, y bueno, nada, abrazo fuerte, buena semana, buen fin de semana, cuídense y nos vemos. Gracias.